Señoras y señores, ha llegado el momento de la votación para el presidente de la Comisión de Presupuesto. Fueron postulados a este cargo Augusto Palacio de Vamos y el diputado Sergio Cheyo Gálvez de RM, partido que ganó las elecciones con su candidato José Raúl Mulino. No olvidemos ese detalle. Partido que ganó las elecciones en alianza con el partido Alianza del 5 de mayo del 2024, donde el presidente de la República es José Raúl Mulino. Hay personas que quieren separar y poner al presidente como que él no tiene nada que ver con el partido realizando metas, cuando fue Ricardo Martinelli que lo tenía de vicepresidente y que al final, después de quedar inhabilitado, lo impulsa a él como el candidato a la presidencia y lo apoya y le pide el apoyo a los panameños que voten por José Raúl Mulino. Y es única y exclusivamente, duélale a quien le duela lo que voy a decir, única y exclusivamente, este es un hecho, única y exclusivamente votaron por José Raúl Mulino porque Ricardo Martinelli apoyó a José Raúl Mulino, y José Raúl Mulino representa las esperanzas de un gran número de panameños que quieren ver a Ricardo Martinelli, que querían ver a Ricardo Martinelli como presidente y que querían ver a Ricardo Martinelli en libertad. Una gran mayoría, no te equivoques, no te creas que porque hay personas llenas de odio votando diarrea todos los días en las redes sociales, ellos son más. No, ellos son menos, pero hablan mucho, participan mucho y le dan bastante exposición a mi canal. Así que yo los invito a que sigan haciendo eso porque le dan bastante exposición a mi canal. Y mi canal se está llegando más lejos cada vez más con este mensaje que no ven en los medios tradicionales. Los medios tradicionales detestan a Ricardo Martinelli y lo han demostrado una y otra vez. Todos los lobbies, todos los desayunos, todos los almuerzos, todos los programas de opinión que hacen diariamente. Vamos a ver un poquito el detalle. Honorable diputado Manuel Cohen Salerno. Manuel Cohen. Sergio Gálvez. Sergio Gálvez, Manuel Cohen, allá creo que en Chitré, ¿no? Herrera. Honorable diputado Julio de la Guardia Arrocha. Sergio Gálvez. Ahí está, otro voto para Sergio Gálvez. Honorable diputado Sergio Rafael Gálvez Evers. Sergio Gálvez, sin micrófono. Bien. Honorable diputado Osman Camilo Gómez. Por la experiencia, la leyenda de Cheyo Gálvez. La leyenda de Cheyo Gálvez, dice Osman Valdés. Experiencia. Honorable diputado Jorge Alberto González López. Buen día, por el honorable diputado Augusto Tuto Palacio. Ok, perfecto, muy bien. Tuto Palacios. Perfecto. Honorable diputado Néstor Antonio Guardia Jaén. Por el honorable diputado Sergio Cheyo Gálvez. Ok, está bien. Otro voto más. Va ganando. Honorable diputado Jorge Luis Herrera. Jorge Luis Herrera. Sergio Gálvez. Cheyo Gálvez. Ok, otro voto más. Honorable diputado Medín Jiménez Pití. Sergio Gálvez. Sergio Gálvez, Medín Jiménez Pití. Ok. Honorable diputado Augusto Efraín Palacios Muñoz. Por el diputado Augusto Palacios. Augusto Palacios. Ok. Honorable diputado Raúl Gilberto Pineda Vergara. Raúl Pineda. Por el hijo de la Huerta Sandoval, Cheyo Gálvez. El hijo de la Huerta Sandoval, Cheyo Gálvez. Raúl Pineda. Honorable diputado Betseray Allice Richards Tapia. Ok. Porque estamos cansados que nos roben y estamos cansados del despilfarro del dinero público. Mi voto es para el honorable diputado independiente Augusto Palacios.
Ok, ¿qué me garantiza a mí, honorable Betseray, que Augusto Palacio no va a patrocinar desfalco de robadera y cosas así? ¿Ah? O sea, nuevamente volvemos a caer en los impolutos, volvemos a caer en que son los inmaculados, pues, los perfectos. En vez de ser una oposición y estar fiscalizando, tienen 5 diputados allí, 5 diputados. 5 de vamos. Y uno de esos puestos era para Ernesto Cedeño y ustedes no quisieron dárselo. No quisieron. No quisieron. De Moca, de la Alianza Estratégica, del pacto de la Alianza Estratégica. Entonces, ¿qué me garantiza a mí de que de haber ganado ese diputado no iban a pasar chanchullo? ¿Ah? Porque ustedes son inmaculados y son perfectos. No, mejor hacemos una labor de fiscalizar, denunciar, cuestionar, preguntar, criticar, debatir, ¿verdad? Ese es el trabajo que tiene que hacer una oposición. Tienen mucho que demostrar todavía los diputados de independencia. Tienen mucho que demostrar. Ya sabemos las ratas que hay actualmente. Queremos ver ahora que los que supuestamente vienen con una perfección fiscalicen y se conviertan en 20 Juan Diego Vázquez, que sería genial. Juan Diego Vázquez solo hay uno. Pero me gustaría ver 20 Juan Diego Vázquez allí, fiscalizando, ojo para que ve, pendientes de todo, denunciando y hablando. No antes de que pasen las cosas. Uno no se pone el parche antes de la herida. Uno se la pone después. Vamos a ver que pase algo y ahí yo soy el primero que lo va a denunciar aquí en el canal. Porque tú sabes que yo denuncio rápido. Pero no, fuera de orden, totalmente. Fuera de orden. Fuera de orden. Totalmente. Honorable diputado Ariel Ulises Vallarino Aparicio. Sergio Gálvez. Cheyo Galvez. Honorable diputado Jonathan Edir Vega. Por la justicia, por la verdad. Augusto Palacio. Y no se dan cuenta que ya están cayendo mal. No se dan cuenta que están creando más odio y más división en este país. O a lo mejor esa es la intención. Crear división en el país o crear unidad. Crear confrontaciones o un gobierno equilibrado. Crear una cizaña permanente todos los días o una unidad. Están cayendo mal ya. Honorable diputado Roberto José Federico Zúñiga Alvarado. Okay. Por la dignidad, Augusto Palacios. No dice nada con eso. Dignidad tengo yo, dignidad tienes tú, dignidad tenemos todos. Todos tenemos dignidad y también tenemos nuestros momentos de equivocaciones, de pecado y falencias. Nadie es perfecto. ¿Ya? Señor secretario, sírvase indicar cuántos votos obtuvo el diputado Augusto Palacios y cuántos votos obtuvo el diputado Sergio Gálvez. Señor presidente, el resultado es el siguiente. El diputado Augusto Palacios obtuvo 5 votos. El diputado Sergio Gálvez obtuvo 10 votos. Los 5 votos fueron de vamos. Tan solito. Gracias, señor secretario. Por favor, diputado Sergio Rafael Gálvez Everest, sírvase a pasar adelante para ser juramentado como el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Esperemos. Todos de pie, por favor. Esperemos, sí, por supuesto, un respeto ahí. Esperemos que ahora que Sergio Gálvez, porque él tiene una vara alta y vamos a estar muy pendientes de las acciones que tome Sergio Gálvez
Su esposa es presidenta de la Junta, es presidenta de la Junta o sea, donde están todas las juntas comunales de la Asamblea. Se me escapa el nombre ahorita, pero su esposa ahorita es presidenta y él es presidente. Algo muy distinguido para la familia Gálvez, definitivamente, y tiene también una gran tarea y una gran responsabilidad. Las manos llenas, mucho trabajo que hacer. Vemos el momento en donde por votación, la juramentación, ahí la estamos viendo. ¿Jura usted ante Dios y la patria respetar la Constitución y las leyes de la República, así como cumplir los deberes que le imponga el cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premie, y si no, os lo demande. Lo demande y lo castigue, Cheyo Gálvez. Porque las cosas como son. Acá no estamos radicales. Acá primero ver que tú hagas algo mal para entonces señalar, no antes de que pase. Felicidades. Ahí está. Honorable. Persignándose cristianamente. Ese fue el momento. Yo espero. Entonces Sergio Gálvez representa ese político que, ojo, no es que yo apoyo, porque también tiene demasiados periodos y bueno, por algo será. Hay gente que lo quiere mucho allá en el Chorrillo, de tal manera que siempre gana, que nunca pierde. La gente mucho habla de Benicio, de Pineda, pero Sergio Gálvez, Bolota, el otro, y así. Hay muchos ejemplos de diputados que una y otra vez vuelven y ganan, vuelven y repiten. Esto es parte hay algo que hace Sergio Gálvez, ¿verdad?, que a la gente lo apoya. Entonces ahora Sergio Gálvez, que representa esa conexión con el presidente de la República, que necesita gobernabilidad para aprobar en el presupuesto, porque esta es la parte que muchos no entienden, necesitan que se efectúen, ¿verdad?, aprobaciones para licitaciones de proyectos macro que reactiven la economía. Es que hay panameños en este país que no les interesa que la economía despegue. Entiéndalo, señor, entiéndalo, señora, joven, jovencito, jovencita que me ve, muchacho, aprende un poquito. Hay personas que no quieren que este país avance. Hay personas que no quieren que esto llegue lejos, que Panamá brille, que los panameños tengan buco chenchen. Hay panameños así en este país. Entonces, y están viviendo bien, sabroso, rico, y no quieren que tú subas, que tú crezcas y que tú consigas tu buco chenchen. Esto no lo vas a escuchar en los medios tradicionales, porque ellos tienen otra línea. Ellos tienen otra línea. Y date cuenta, curioso, ¿no? Usualmente son las mismas cuentas o cuentas diferentes, con una serie de comentarios, párrafos enormes, largos, ¿verdad?, llenando de diarrea las redes sociales, porque eso es lo que es, ¿verdad? Personas que se ocultan detrás de un celular, de un dispositivo, para empezar a bombardear y a decir un poco de tontería y cosas que son falsas, y que siguen haciéndolo, y no por decir ese montón de mentiras se convierte en una verdad. Y por eso es que los panameños abrieron los ojos y en su mayoría le dieron el voto a José Raúl Mulino, que ahora los haters lo quieren, lo adoran, lo aman, lo chotean, lo felicitan y un montón de cosas más que hacen. Pero es falso. Sabemos que están esperando el mínimo error, el mínimo fallo del presidente para caerle con los cuchillos y apuñalarlo. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Entonces me da como cosa, porque hay panameños que inocentemente siguen a lo que dicen estas personas, llenas de odio, llenas de mentiras, llenas de malos deseos para Panamá. Para Panamá. Porque esto es lo único que veo cuando escucho esta serie de acusaciones. Y nuevamente, acusaciones que uno debe presentar las pruebas en las instancias correspondientes. En un país de derecho, en un país de democracia, hay que presentar evidencias y pruebas de lo que usted está acusando, y no despotricar y decir sin tener pruebas algunas. En un estado de derecho se respetarían esas cosas. Pero hay personas que no quieren vivir en un estado de derecho. Contra esas personas yo me encargo. Tú no te preocupes. Tú opina en libertad y en democracia.